Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco. Hoy le queremos presentar esta entrevista que le hizo Atilio Borón, que estuvo recientemente en el país, a Rafael Correa. Muy interesante para esta noche. Un abrazo y escúchenla bien, véanla bien. Y ahora vamos a tener el placer de volver a tener en Diálogo Internacional al presidente, es expresidente, pero le seguimos llamando presidente, Rafael Correa, de Ecuador, como ustedes saben, perseguido político, víctima total del lawfare, proscripto y refugiado exiliado en Bélgica. Y bueno, está nuevamente, ¿no? Una vuelta más de su persecución, esta vez directamente desde Estados Unidos, y por eso tuvo varias respuestas y varias cuestiones, y por eso quisimos entrevistarlo. Les vamos a dejar, vamos a pasar a la entrevista, después seguimos en vivo, pero la entrevista la grabamos esta mañana. Sí, por la diferencia de hora, claro, porque ahora ya en Bélgica son las 2 de la mañana, así que... Así que vamos a escuchar la entrevista con Rafael Correa y después retomamos con la entrevista a Tayara más tarde. Estamos conectados desde Bélgica con el presidente Rafael Correa, que nos hemos enterado, todos saben, la audiencia de Radio Madres y de la Radio UNDAB, que ha sido vetado para ingresar a los Estados Unidos, tanto él como el presidente Jorge Glass. No solo él, sino también, en un gesto absolutamente insólito, sus familiares, lo cual nos llevó a tratar de comunicarnos con el presidente Correa. Acá lo tenemos. Bueno, te damos la bienvenida, Marcelo Rodríguez, Federico Montero, Paula Clachko, quien te habla, Atilio Borón. Bueno, buenas tardes allá en Bélgica. Rafael, te escuchamos. Buenas tardes, un inmenso abrazo a ustedes y a toda Argentina. Mira, créeme que es una mezcla de sentimientos, pero creo que predomina la profunda decepción. Tú sabes que yo viví 4 años en Estados Unidos, tengo 2 títulos, un máster, un PhD de Economía, de universidades estadounidenses. Fueron años muy felices en que conocí ese gran país, conocí a su gente, y rehusaba creer el nivel de imperialismo al que pueden llegar en sus relaciones internacionales. Pero ya tengo que superar esa ingenuidad, porque las muestras son claras, ¿no? Por ejemplo, ya se sabe que me espió la CIA, no creía que era tan importante. Bueno, ya hay un juicio en España con más que pruebas de que nos espió la CIA, a mí, a mi familia, a mi gobierno, pero después como expresidente también. Detrás de la persecución que se ha dado en Ecuador y en América Latina, ahí no existen coincidencias, es una estrategia regional, está la embajada de Estados Unidos respectiva. Acá estaba el embajador Michael Fitzpatrick, un sinvergüenza que se creía virrey, le permitían ser virrey, que se reunía toda la semana con la fiscal, una corrupta que nos perseguía, para perseguirnos, para evitar que vuelva el correísmo. Y ahora esto del Departamento de Estado con el nuevo embajador, en que sin haberle pedido visa, me declaran no elegible para visa, pero por haber sido un funcionario corrupto, ¿no? Nadie en el mundo ha aceptado la sentencia írrita contra mí, ni Interpol. Tenemos los supuestos condenados, han tenido asilo de 5 países con Estado de Derecho tan sólidos como México, Bélgica, Canadá. O sea, es evidente que es una payasada, una persecución. Pero se acogen de esto para, sin haberles perdido visa, decir que soy inelegible para visa, no elegible. Sin haberles pedido visa, te insisto, por haber sido un funcionario corrupto, pero lo más indignante, ¿no? Lo más perverso, lo más repugnante, incluyen a toda mi familia. Y publican eso, publican nombre y apellido de mi esposa, de mis hijos, poniéndolos en riesgo. Mi hijo está estudiando en una universidad en otro país. Imagina que lean eso a sus compañeros. O sea, es criminal realmente. Mi hijo era menor de edad cuando yo dejé la presidencia. Se supone que ellos son corruptos. ¿Qué tiene que ver un menor de edad? Pero no solo eso. La culpabilidad penal es individual. La culpabilidad por lazos de consanguinidad, consanguíneos, ¿no? Era un concepto medieval, premoderno, superado ya en todas partes del mundo, excepto por las mafias, pues, que todavía se vengan con tu familia. Pues estos son unos mafiosos, pues. Los que están haciendo vengarse de mí por haber no extendido, yo no es que expulsé, no extendí. Venció y no lo renové
el Tratado de la Base de Manta, por haber dado asilo a Julian Assange, por enfrentar a sus títeres que han quebrado el país. Entonces, en venganza, involucran a mi familia. No hay derecho, Atilio, no hay derecho argentino, de derecha, de izquierda, que nos odien, que nos quieran. Pero no podemos atentar contra los mismos principios civilizatorios. E incluyen a Jorge Glass y su familia. Jorge Glass, que fue secuestrado después de violar la embajada de México en Quito. Un hecho sin precedentes en la historia mundial, no de América Latina, mundial. Secuestran a un refugiado político, lo cual es crimen en todas partes del mundo, incluyendo Ecuador. Y en lugar de repudiar esa acción, le están ratificando, pues, al negarle la visa a Jorge Glass, a toda su familia, incluyendo su ex esposa, de la cual se divorció hace 3 o 4 años. Entonces, es algo inaudito, es barbarie. Pero a eso tenemos que enfrentar, y como te decía al inicio, yo era lo que más rehusaba creer estas cosas, por el cariño que le tengo a ese país. Ya va a superar esa ingenuidad, ya no es posible que siga siendo tan ingenuo. Te digo, acá en la Argentina por lo menos la prensa no informó los nombres de tus familiares ni de los familiares de Jorge Glass, hasta donde yo sé, por lo menos acá. Qué bueno. Pero no en el comunicado del Departamento de Estado y el comunicado que saca el sinvergüenza, el nuevo embajador en Ecuador, los nombran a cada uno. Y no solo eso, se me olvidó decirle otra cosa, ¿no? El argumento es que yo soy un oficial corrupto, de acuerdo con la justicia ecuatoriana, que es de las peores del planeta, la han destrozado totalmente, ¿ya? Y atenté a los derechos humanos. Bueno, ellos tienen en su país, y enseñando hasta hace poco en Harvard, al expresidente Yamil Maguad, que ese se está viviendo por corrupto, y tiene una sentencia de 8 años, y quebró al país, y no terminó su mandato. Incluso hay una, pero ya vulgar doble moral, obscena doble moral. Y esto que se creen los líderes de la libertad, de los derechos humanos, es una gran hipocresía. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Ya se siente la brisita, vecina. La brisita y el aroma. Por las cañas se comienzan a sentir el espíritu de las fiestas está aquí. Una brisa con aroma de tradición. Y en la noche empieza la celebración. Su gente rica en tradiciones que une su pueblo y todo su anhelo. Una iglesia llena de bondad, alegrías y anhelos, colando los lazos, lo mejor de lo nuestro. El aroma de siempre. ¡Wey! ¡Llegaron! ¡Huye, vamos a ver! Incompleta está la fiesta. Si no llegan los amigos, corresponde otra greca. Les desea mucha felicidad. ¡Feliz Navidad! Les desea Café Santo Domingo y toda la familia en Dubán. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Tremenda. Bueno, ahora, ¿puede ser esto una venganza por tu protección que le diste a Julian Assange? ¿Cómo ves? O sea, mira, ya es difícil creer en coincidencias, ¿no? Primero, si hubiera sido solo contra mí, lo hubiese tomado como una condecoración imperial, porque significa que no hemos vendido nuestra alma, no hemos vendido nuestra integridad. Estamos solo por nuestros pueblos. Lastimosamente cometen la canallada de meterse con la familia, eso es lo que indigna y decepciona además profundamente. No es posible jugar decentemente con esta gente. Nunca respetan las reglas de juego, ni la oligarquía nacional ni estos imperios, ¿no? Se creen con derecho a todo. Y es una coincidencia, difícil coincidencia, difícil creer en las coincidencias, que la semana pasada el Consejo de Europa declara a Julian Assange como perseguido político. Yo estuve presente en esa sesión, me dio un abrazo con Julian, por fin lo conozco, y que ahora salga esto. Tampoco es coincidencia que estemos en vísperas de las elecciones del 2025 y que su muñeco de cartón, el presidente Daniel Noboa, estadounidense de nacimiento, tiene nacionalidad estadounidense, es decir, un presidente gringo, se esté desplomando en las encuestas por inepto y corrupto. No es coincidencia. Pero te voy a contar una anécdota. Cuando yo retiro la base de Manta militar, era un convenio de 1999-2009, creo que en marzo 2009 vencía. Y yo anuncié con bastante anticipación que no iba a renovar el convenio porque creía que tentaba contra la soberanía de los países, y dije, si no es así, entonces permítanos poner una base ecuatoriana en Miami, si no atenta contra la soberanía, no va a tener ningún problema. Y además habíamos aprobado ya una nueva constitución, estaba hecha por lo menos,
que prohibía las bases extranjeras del suelo patrio, ¿no? Cuando una vez conversando con Chávez, vimos esas imágenes de los gringos cabizbajos, soldados gringos cabizbajos, subiéndose a un avión de combate de estos Hércules, ¿no? Con la plataforma bajada, ahí mostrando derrota, él me lo dijo: esto los gringos nunca te lo van a perdonar. Los gringos nunca te lo van a perdonar. ¿Y cuánta razón tenía Chávez? Bueno. Compañeros, compañeras, ¿quieren preguntar algún detalle? Ustedes. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Marcelo Rodríguez te saluda. ¿Cómo estás, Marcelo? Creo que uno de los puntos importantes es el que vos marcás, que estas medidas juegan también como una muy fuerte injerencia en el proceso electoral que se está viviendo en el Ecuador. Entonces, te quería pedir si nos podías contar un poco también para nuestra audiencia cómo estás viendo la situación en Ecuador y cómo se empieza a desarrollar este proceso. Depende, la situación de Ecuador es crítica, de desastre. Miren, yo trato de ser objetivo. Por supuesto, soy una persona de izquierda, tengo mis gustos, preferencias, ideología. Nadie puede negar aquello. La honestidad no es no tener ideología, no es tener ideas preconcebidas. Pese a esa ideología, pese a esas ideas, tratar de ser lo más objetivo posible. Y eso he intentado toda mi vida. Esa es la honestidad intelectual. Y la honestidad es diferentes dimensiones, ¿no? Algunos creen que ser honesto es no recibir una coima, un soborno, y mienten todos los días. Se está siendo deshonesto intelectualmente. Y cuando tú tienes incidencia sobre los demás, como periodista, político, maestro, es mucho más grave el daño que haces. Es mucho más grave la deshonestidad. De toda mi vida he tratado de ser, como maestro, ahora como político, muy honesto, muy objetivo, honesto intelectualmente. Y objetivamente, yo, Atilio sabe, una de mis especializaciones es desarrollo económico, media vida me pasó estudiando el desarrollo económico, una de mis especialidades del doctorado de economía. No he visto, y si estoy equivocado le agradecería a quien me corrija, quien pueda corregirme, no he visto destrucción tan profunda y rápida de un país en época de paz, sin sanciones, sin bloqueo. Pero es algo kafkiano, como la metamorfosis de Kafka. De repente Gregorio Samsa se despertó transformado de un bicho cuando era el día anterior un ser humano. Es el día y la noche, ¿no? Yo dejé al país como el segundo más seguro de América Latina. Hoy somos de los 5 más peligrosos del mundo. Yo dejé al país como una de las 5 matrices energéticas más seguras del mundo. Consejo Mundial de Energía, no es que lo dice un comité correísta. Pueden revisar el informe de 2015. De las 5 matrices más seguras del mundo, superamos a todos los países de América Latina, a la inmensa mayoría de los países europeos. Creo que primero estaba Canadá, luego por ahí Dinamarca, luego Estados Unidos, Reino Unido, y venía Ecuador. Superamos a toda Asia. Hoy tenemos corte de luz de 10, 12 horas diarias y tenemos que importar energía cuando yo dejé al país exportando energía. El ingreso per cápita está a nivel del año 2011. Dejamos al país con la segunda mejor red vial de América Latina, hoy todo está destrozado. Dejamos al país con la segunda mejor infraestructura de América Latina. Los caminos son parte de la infraestructura, solo nos ganaba Chile. En infraestructura total, aeropuertos, puertos artesanales, carreteras, solo nos ganaba Panamá por el canal de Panamá. Hoy todo está destrozado. Entonces, la situación del país a nivel social, económico, es crítica. A nivel político, bueno, si política es buscar el bien común, también es crítica. A nivel político electoral, si cabe el término, frente al fracaso, tercer gobierno en línea que fracasa, no solo por improvisados, por incompetentes, por corruptos, sino por el modelo. No creen en el Estado, no creen en nación colectiva, tratan de imponer un neoliberalismo criollo corrupto, absurdo para nuestra realidad, porque si quieren ser neoliberales den el primer paso, que es la igualdad de oportunidades. Pero no existe eso en nuestra América, la región más desigual del planeta. Eso va a fracasar, es crónica de una muerte anunciada. Entonces, frente a 3 gobiernos seguidos, que ha sido un desastre, han destrozado el país, ni siguiendo un manual, bueno, las perspectivas electorales se presentan con mucho dolor, porque por las causas, ¿no? Por la coyuntura, pero se presentan muy favorables para nosotros. Y por eso probablemente la intervención descarada de Estados Unidos, de su embajador, para tratar de impedir nuevamente nuestra victoria. Porque en el 2023, recuerden ustedes que íbamos a ganar, y asesinaron a un candidato opositor para culparnos, ¿no? Y así nos hicieron perder las elecciones. Tremendo. Paula o Federico, ¿querían hacer un comentario?
¿Qué tal, Rafael? Bueno, primero, otra vez gracias por estar nuevamente con nosotras y nosotros en Diálogo Internacional y toda nuestra solidaridad contra la persecución política que te siguen haciendo y que, bueno, como vos bien claro tenés, no te lo van a perdonar. Poco nos recuerda acá inevitablemente en Argentina a Perón, ¿no? Si de algo te consuela, 18 años proscripto, el gran líder de bueno, gracias, me da mucha esperanza, Pablo. Solo 18 años, llevo 8 ya. Lleva 8 apenas, ¿no? Faltan 10 más. Faltan solo 10. Esperemos que no, que se resuelva antes, que gane Luisa y que todo se pueda volver a encauzar en el Ecuador tan querido. Mira, no es solo que gane Luisa, pero yo te voy a hacer una precisión, porque eso debe estar en la agenda de América Latina, si queremos una región, un mundo mejor. Debería resolverse a nivel internacional. Cuando fracasan los sistemas jurídicos nacionales, hay la instancia internacional. Pero demoran décadas. La justicia que demora no es justicia, y el costo es inmenso. Entonces, cuando ganemos esto, porque lo vamos a ganar, ya el daño está hecho, ya el daño es irreversible. Entonces, no hay solo que buscar ganar las elecciones, porque todo es político, lo tenemos claro, sino que haber instancias internacionales, sistema interamericano, sistema de Naciones Unidas, mucho más ágiles, mucho más eficientes para administrar la justicia que no podemos encontrar en nuestros propios países. Sí, seguro que también es todo un desafío, ¿no? Porque el sistema internacional tiene distintas varas para los casos que no les conviene, así que es todo, tantos desafíos que tenemos por delante. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Ya se siente la brisita, vecina. La brisita y el aroma. Por las cañas se comienzan a sentir. El espíritu de las fiestas está aquí. Una brisa con aroma de tradición. Y la noche empieza la celebración. Su gente rica en tradiciones que une su pueblo y todo su anhelo. Una greca llena de bondad, alegrías y anhelos. Colando los lazos, lo mejor de lo nuestro. El aroma de siempre. ¡Wey! ¡Llegaron! ¡Huye, vamos a ver! Incompleta está la fiesta. Si no llegan los amigos, corresponde otra greca. El coro Inubán les desea felicidad. El coro Inubán les desea mucha felicidad. Feliz Navidad. Les desea Café Santo Domingo y toda la familia Indubán. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Pero bueno, preguntarte un poquito más también, por supuesto que estamos muy pendientes, como decía Marcelo, de las elecciones en febrero, faltan poquitos meses, espero que empiece a cambiar el panorama, pero también preguntarte, vos mencionaste lo de la base de Manta, que obviamente es lo que, como decía Chávez, lo que no te perdonan, es imperdonable, y ahora tenemos un Ecuador que prácticamente se ha convertido ya no en una base, sino prácticamente en toda una plataforma de militar estadounidense. ¿Qué perspectivas, cómo ves, qué análisis tenés en función de cómo han convertido al Ecuador en esta gran plataforma estadounidense, un poco tratando de reemplazar lo que Colombia empieza a dejar de ser? No sé, ¿qué análisis tenés? Mira, la canallada que acaban de hacer en publicar que no soy elegible para una visa que no he pedido, publicar a todos los miembros de mi familia, lo mismo que vos reglas, es un mensaje para decir, ¿no?, que están dispuestos a todo para impedir que volvamos nosotros al poder. Debemos verlo claro, debemos leer claramente la situación. ¿Y por qué? Probablemente por lo que tú dices. Ya en Colombia está Petro, está perdiendo influencia de Estados Unidos en Colombia, entonces tienen que buscar otra cabeza de playa, que ya la habían iniciado en Ecuador. Ecuador estaba totalmente entregado a los gringos, sus embajadores parecen virreyes, van a las reuniones de gabinete, patean al perro en el Palacio Presidencial, ¿no? Con nosotros, pues, otra anécdota si quieres, Atilio, por eso es que no me quieren mucho. Yo detestaba recibir a los embajadores, ¿no? Algunas de estas son más simpáticas y generan más lecciones que la estadística, los análisis sesudos. Pero créeme que tal vez no, era un defecto mío, un error, pero detestaba esas ceremonias de presentación de credenciales y los discursos de los embajadores y todo. Entonces, yo siempre cuando me iba de viaje le dejaba esa misión al vicepresidente, ¿no? Y conocía a los embajadores. Tengo una vez una reunión de Carandulet, como a los 2 años, viene un embajador y me saluda: presidente, soy el embajador de Estados Unidos. A los 2 años que estaba en el país, yo no conocía al embajador de Estados Unidos.
Entonces, ¿cómo nos ven odiar? Pues si antes eran los virreyes en nuestros países. Bueno, entonces tu hipótesis, Paula, es muy plausible. Van a apuntar al Ecuador, pero es un mensaje lo que nos han dado, de que están dispuestos a todo con tal de impedir que Ecuador retorne a la senda de la dignidad, a la senda de la prosperidad, a la senda progresista. Ya. Federico, ¿querés un comentario? ¿Qué tal, Rafael? Un gusto, la solidaridad también contigo. Preguntarte, ya yendo a una perspectiva un poco más regional, ¿cómo estás viendo la evolución política de la situación en la región, la presencia norteamericana con lo que vemos en Ecuador, pero también en varios países más, en un año que también es definitorio en varias de las elecciones que se han dado, tomando el caso de México, la misma situación de Venezuela? ¿Cómo ves la situación de la región en esta perspectiva de neocolonial de Estados Unidos? Todo depende del punto de referencia, Federico. Si lo comparas con los 90, estamos recontra bien, pues, aunque sea gobiernos progresistas. En los 90 hubo 3 elecciones presidenciales en mi país. El sistema es de doble vuelta, de primera vuelta, segunda vuelta. En las 3 hubo segunda vuelta. Y en las 3 segunda vuelta era derecha contra derecha. No existía la izquierda, ¿no? Ahora tienen que proscribirme a mí, condenarme, hacer trampa, etcétera, para evitar que les ganemos todas las elecciones, ¿no? Entonces, depende el punto de referencia. Con respecto a inicios de siglo, la época de oro del progresismo y de América Latina, porque por más que la mezquindad y la mediocridad quieran tapar el sol con un dedo, no lo van a lograr. Del 2002 al 2014, tal vez fue la mejor época, los mejores 2 años de toda la historia de América Latina. Recuerden que fue la crisis de las hipotecas, de los créditos subprime a nivel mundial, cuando el mundo decrecía, cuando la pobreza aumentaba, la desigualdad aumentaba. En América Latina la pobreza disminuía, la región crecía, la desigualdad disminuía, se recuperaba la confianza en la democracia, dábamos lecciones al mundo. América Latina era la referencia. Si comparamos con esa fecha, pues creo que estamos menos bien o peor. Sin embargo, no todo es negativo. América Latina está en disputa. En 2014 lo dijimos en su momento, lo sentimos, lo vivimos. Hubo una arremetida conservadora, lo que yo llamé la restauración conservadora. Se nos vinieron con todo, como que si a principios del siglo, cuando llegó Chávez, Lula, Cristina, Evo, Kirchner, quien te habla, como si estaban aturdidos, como si no podían procesar lo que estaba pasando. Ya en 2014 en adelante se vio claramente que se habían reorganizado, tenían discurso, tenían estrategia, tenían recursos ilimitados y se venían con todo, ¿no? Pero estaba sembrado algo. Entonces América Latina está en disputa. Yo creo que menos consolidada a nivel progresista y menos avances que inicio de siglo, pero, por ejemplo, en estos momentos Brasil, México y Colombia, las 3 más grandes economías de la región, ¿no? Hasta hace poco Argentina y Chile, las 5 más grandes economías de la región, tenían gobiernos progresistas. Nunca ni las 3 más grandes han tenido gobiernos progresistas, ni las 2 más grandes al mismo tiempo. Hace pocos meses tenemos las 5 más grandes y ahora tenemos las 3 más grandes economías. Entonces, no todo es negativo, pero ¿qué es lo que veo? Que es una izquierda más heterogénea, más light, con más contradicciones. Podríamos tener diferencias con Hugo Chávez, con Lula da Silva, con Cristina, pero en lo fundamental actuamos como un equipo con las cosas muy claras. Acá para un Boric de Chile el enemigo es Maduro, pues está perdido en el espacio ese pobre muchacho, ¿no? En todo caso, y también tiene que enfrentar en descargo de la nueva izquierda, de la nueva ola progresista en América Latina, porque la podemos llamar así, por decirme, está en México, está en Honduras, está en Guatemala, está en Colombia. Colombia nunca había llegado, a Guatemala tampoco, tal vez con Álvaro Colón un poco, ¿no? Pero México, ¿te imaginas? Por fin mira al sur México, qué victoria que ha tenido Morena. En todo caso, en descargo de esta izquierda, que yo la considero un poco más heterogénea y más light que la izquierda de principios de siglo, también enfrenta a un enemigo, un adversario más preparado, dispuesto a todo a impedir cualquier avance. Y ya tienen la experiencia de principios de siglo. Ya saben cómo poner bastones en las ruedas para que se caiga la bicicleta, para dañar todo, ¿no? Entonces es más difícil, ¿sí?, enfrentar las condiciones actuales. Y te consulto, Rafael, te repregunto sobre qué incidencia puede tener el desenlace electoral en Estados Unidos en la elección que hay este año. ¿O te parece que eso no afecta el tránsito de desafíos de estos nuevos progresismos? Te voy a decir mi aspiración y luego la realidad. Mi aspiración es que
nuestra América algún día sea lo suficientemente fuerte como para que sea absolutamente irrelevante lo que pase o debe pasar en Estados Unidos. Que igual relevancia tenga lo que pasa en Estados Unidos que lo que en estos momentos en Estados Unidos, la relevancia que tenga, por ejemplo, quien es presidente de Ecuador. Entonces, el mensaje que le quiero mandar es que si nos integráramos, si actuáramos como bloque, la incidencia de Estados Unidos sería mucho menor y no tendríamos que estar en esta discusión. Esa es la aspiración. La realidad, también en la realidad, o sea, yo creo que es determinante la influencia de Estados Unidos en América Latina. Hace un momento, en las perspectivas que me preguntaban, tal vez me faltó analizar la parte geopolítica. Creo que América Latina se está convirtiendo en un campo de batalla de la nueva Guerra Fría, de la nueva guerra geopolítica entre Estados Unidos y China, no por China, por Estados Unidos, que no quiere que tenga influencia en América Latina, cuando es el mayor productor de tecnología, el mayor financista del mundo, nos quieren negar oportunidades, sus intereses, pero ya la realidad sobre las elecciones, yo sinceramente creo que no cambia mucho. Claro, a nivel personal puede ser que Harris sea menos, no quiero usar palabras muy hirientes, pero menos cuestionable que Trump, ¿ya? Pero a nivel de política internacional, sobre todo hacia América Latina, eso cambia muy poco, muy poco. Y seguirá siendo la misma política torpe, porque además es torpe la política. Como les decía hace un momento, yo no era un líder radical, yo vivía en Estados Unidos 4 años, estaba muy agradecido con ese país, ¿no? Admiraba mucho a Bill Clinton, a Hillary Clinton, porque estuve bajo la presidencia de Clinton viviendo en Estados Unidos. Pero ya me he radicalizado, pues, porque he visto la realidad, o sea, he visto que no tienen límites ni escrúpulos, he visto su doble moral, he visto cómo no respetan derechos humanos, no respetan la verdad, que está sagrada para ellos al interior de su país, la irrespetan totalmente a nivel mundial en función de sus intereses. Entonces, yo creo que a nivel de política exterior, sobre todo hacia América Latina, eso no va a cambiar mucho, porque es prácticamente independiente de los gobiernos de turno. Hay matices, ¿no? Matices, que un Obama puede ser algo menos perverso que un Trump, pero en esencial seguirá básicamente lo mismo. Seguiremos siendo su patio trasero, todo lo que nos imponga será en función de sus intereses, y lo más grave es que muchos latinoamericanos aplauden como foca, creyendo que es por nuestro bien, ¿no? Claro. Ahí en el fondo quien fija las orientaciones hacia América Latina es lo que ellos llaman el Deep State, ¿no es cierto? No importa quién está. Y además hay un dato muy importante que señalan los mismos analistas norteamericanos, la militarización de la política exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Bueno, una última pregunta por mi parte, porque está oyendo el tiempo de radio, aunque no es radio esto, pero sí es radio. Nos preocupa mucho la situación en Europa. Estás tú en un continente viviendo en donde parecen florecer de vuelta los monstruos del fascismo o una extrema derecha muy radical. Hemos visto en Alemania, ¿verdad?, algunas escenas muy preocupantes. ¿Cómo ves esa situación de el florecimiento de una derecha extrema? No igual ni con la misma intensidad, pero sí se ve en varios países de Europa. Déjame contar algo sobre el tema anterior, pese al tiempo de la radio. Bueno, adelante. Estados Unidos no, lo maneja no las personas, sino el gran capital. Todo está en función del gran capital, es el imperio del capital. Tú eres un candidato antisistema, pasas totalmente desapercibido. O sea, no luchas contra tus contendores, luchas contra el gran capital. Eso lo maneja todo. Y además, los servicios de inteligencia tienen vida autónoma, y eso no son en Estados Unidos en todos lados. O sea, tú difícilmente como presidente te enteras que están haciendo servicios de inteligencia, ¿no? Es muy difícil controlarlo. Entonces la CIA y todo eso tiene su agenda propia, independientemente de quién sea el presidente, ¿no? Por supuesto va a cumplir ciertas órdenes, pero además tienen ya sus prácticas que no las van a cambiar con el nuevo gobierno. En todo caso, sobre Europa, sí, yo estoy preocupado porque si hay una guerra atómica en Europa, yo vivo a 25 kilómetros de la sede de la OTAN, de las cuarteles generales de la OTAN. Se equivoca 25 kilómetros del misil y me cae en mi casa. En todo caso, no preocupadísimo. Ya más seriamente, sobre la extrema derecha, bueno, en América Latina también tenemos un resurgir de la extrema derecha, pero ahí por el desencanto con la democracia. Acá son otros peligros, ¿no? Por ejemplo, el terror que le tienen a la migración. Y eso es caldo de cultivo para el populismo de derecha, para exacerbar odios, etc. Y también se ha perdido algo de fe en la democracia. Y cuidado, ¿no? La memoria es frágil, pero acuérdate por qué surgieron los regímenes fascistas de Mussolini, de Hitler, por el desencanto con la democracia. Después de la Gran Depresión, se tenía la percepción de que la democracia había fracasado y que los regímenes fascistas, duros, dictatoriales, eran la solución. Entonces, temo que hay una tendencia en ese sentido en Europa, por los peligros que afronta, por ejemplo, la migración,
pero también por una desmedida ambición, porque como que si estamos volviendo a ser esclavos de los más grandes vicios humanos, la codicia, el egoísmo, etcétera. Entonces se sienten amenazados en su bienestar y hay que aplastar al resto para que nadie ponga en riesgo mis condiciones de vida, ¿no? Bien. ¿Tienes previsto algún viaje por América Latina y más concretamente por Argentina, por esta parte? Te digo, bueno, a Argentina no puedo ir, pues voy a Argentina, mi ley me coge el precio y me manda al Ecuador. No, te recibiríamos muy bien. Pero bueno, Uruguay, porque en Uruguay parece ser que Yamandú Ortiz... Lo mismo pues, con la calle. Todas las instancias internacionales, ustedes saben que a mí me condenaron por influjo psíquico en plena pandemia, sí. Un día antes de que me inscribiera como candidato. O sea, el asunto es descarado. Es una sentencia que es un hazme reír, o sea, no existe precedente en historia mundial. Interpol ha rechazado 13 pedidos de alerta roja para todos los involucrados, pero con Interpol es policía, pero ha dicho esto es persecución política, es tan descarado. 5 países han dado asilo, entre ellos Bélgica, que me dio asilo a mí, Canadá, México. O sea, no pueden decir que son correístas, o sea, son el hazme reír. Lastimosamente, todo está tomado en Ecuador y tenemos que esperar las instancias internacionales. Yo he presentado mi caso ante el Sistema de Naciones Unidas, pero esto demora muchísimo. Y justicia que demora no es justicia. Pero en principio puedo ir a todos lados, pero si hay un gobierno malvado, puede hacerme pasar un mal momento o hacerme un grave daño. Tengo que tener cuidado donde viajo, ¿no? Así es. Bueno, no sé, compañeros, si quieren una última... A México seguramente tendré que ir pronto, ¿no? Pero todavía no tengo una fecha definitiva. Bien. Y me da una pena no poder viajar a Argentina, porque Buenos Aires es una maravilla. Argentina es una maravilla. Pero Buenos Aires es una capital extraordinaria. Te cuento que acá las cosas no están mucho mejor que en Ecuador. Yo sé que está sufriendo mucho el pueblo argentino. Sí. Pero la belleza de Buenos Aires sigue ahí. Bueno. La capital más latinoamericana de Europa, dicen, ¿no? Bueno, compañeras, compañeros, los despedimos a Rafael y le damos toda nuestra solidaridad, un gran abrazo. Lo que necesite es que nosotros divulguemos desde la radio de la Universidad de Avellaneda, de la Radio Madres. Cuentas con ello de manera absoluta y total, así que no más, darte un gran abrazo, expresarte eso y esperamos seguir contándote como uno de nuestros referentes e interlocutores que nos iluminan la visión sobre América Latina y el imperialismo cada vez más agresivo, ¿verdad? Que estamos sufriendo. Más agresivo, más descarado. Gracias a ustedes, Atilio, gracias a ustedes. Y esto no es nada en comparación a lo que enfrentaron las madres de la Plaza de Mayo. Ellas nos inspiran, son nuestros referentes en la lucha, así que un gran abrazo a las pocas madres que sobreviven. Su ejemplo nos inspira. Lo que, como te decía al inicio, lo que se indigna es que se metan con la familia, ¿no? Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, tiro al blanco.